Hola, ¿qué tal, amados? Bendiciones. Les saluda su hermano Alex Molina. Se preguntarán por qué tengo el bigote así. Bueno, es representación de fiestas patrias, ¿no? Me quiero sentir mexicanote, como lo que soy, ¿no? Pues vamos a entrar de lleno a la palabra, solamente para recordar eh, el video pasado, bueno, el antepasado en este caso, hablamos la clase 1, que fue el primer mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos. ¿No? Dios nos exhorta a través de su palabra el no tener o no compararle con otro Dios. Más que compararle, no tener dentro de nuestro corazón o como primer lugar un Dios ajeno a Él, ¿no? Porque la Biblia dice que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Hay muchos dioses, hay mucha idolatría en el mundo, ¿verdad? Las religiones están repletas de dioses falsos, pero solamente hay un Dios verdadero. Hay un Dios que nos creó a su imagen y semejanza. La Biblia lo dice y lo enseña, ¿verdad? Y esto va en contra de toda religión que se quiera levantar en contra de esta gran verdad que declara la palabra del Señor, que solamente hay un Dios verdadero, ¿verdad? Y ese Dios verdadero que es espíritu, porque el Padre es espíritu, pero nosotros creemos que es una persona. Realmente la Biblia lo enseña, el Padre es espíritu, ¿verdad? Por eso decidió manifestarse a través de su Hijo Jesucristo, para que lo veamos tal y como Él es, ¿no? El carácter de Dios. Cristo representa la divinidad de Dios, cómo es Dios en hombre, ¿no? Hay muchas religiones que desechan esta gran verdad, ¿no? Pero el Padre ha puesto sobre todas las cosas a Cristo Jesús. Si no es por Él, por Cristo Jesús, no podemos tener conexión con el Padre. No podemos acercarnos al trono de la gracia. Hay muchas religiones que no creen en esto, creen que Jesús es un profeta o creen que fue solamente un mensajero de Dios, o creen que solamente fue un pastorcillo que vino y enseñó a un maestro, ¿no? Uno de tantos maestros. Y por ejemplo, el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías, porque el pueblo de Israel, y qué curioso, el pueblo de Israel está esperando un Mesías que lo saque de la de, de lo que viene siendo su posición financiera quebrada. Están esperando un Mesías que los rescate de todos sus enemigos que los quieren destruir. El pueblo de Israel en estos momentos están fijando sus ojos en lo terrenal, como muchos de los cristianos hoy en día. Fijan sus ojos en lo terrenal. Se parecen al pueblo judío, siguen esperando ese Mesías, siguen esperando ese Dios que ellos mismos creen que va a multiplicar todo, ¿no? Y no estoy diciendo que Dios no pueda bendecirnos económicamente o con bienes materiales y demás, pero esa no es la prioridad que debe buscar un cristiano. Es más, Jesús no enseñó eso. Jesús no demostró ni siquiera eso. Jesús demostró servir al Padre, a los más pequeños, a los más necesitados. Por eso es que se mezcló con la gente que Dios nunca se hubiera mezclado. Y no estoy diciendo que estuvo mal, simplemente que Jesús mostró lo que en un momento el Padre quería que mostrara un verdadero servidor en el antiguo pacto. El Padre estaba deseando hombres y mujeres que tuvieran la misma entrega que tuvo Jesús. Ir por el perdido, ir por el recaudador de impuestos, ir por la prostituta, por la ramera, ir por el recaudador de impuestos, ir por aquel que fue soldado romano, ir por aquellos que necesitaban la gracia, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque va de la mano. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. O sea, yo soy tu único Dios, dice el Señor, el Adonai, el Todopoderoso, el que dice
el que es, el yo soy, el gran Yahweh, ¿no? El creador, el Dios creador de los cielos y la tierra. Y el segundo mandamiento es, Dios nos exhorta a no hacernos ninguna imagen que está en los cielos o que está en la tierra o que está debajo de la tierra o que está debajo del mar. Dios nos exhorta a que no hagamos ninguna imagen ni semejanza de su gloria y su divinidad. Dios no necesita que hagamos eso para poder adorarle, ¿verdad? Y a lo mejor tú dirás, bueno, en mi iglesia pues veneramos a muchas imágenes, ¿no? Y pues me ha resultado. Bueno, a la luz de la palabra, lo que la palabra enseña es que Dios prohíbe estas cosas, ¿verdad? Y yo respeto mucho la creencia de todas las religiones. Yo no estoy en contra de ninguna religión. Lo que yo quiero hacer por medio de estos videos es que conozcan la persona de Jesús, así como un día yo la conocí y me rescató de mi vana manera de vivir, me sacó de Egipto y de casa de servidumbre, ¿no? Recordemos lo que dice el versículo 2 de Éxodo 20, ¿verdad? De hecho, la palabra éxodo, significa salida. El éxodo es la salida de la esclavitud a conocer a ese Dios todopoderoso que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tuvieron que pasar 400 años para que esto se hiciera posible por medio de un mensajero que se llamaba Moisés, ¿no? Y este Moisés tenía virtudes y desvirtudes. Una desvirtud era que no podía hablar bien. Es más, él mismo se consideraba torpe delante de los hombres, delante de Dios mismo, ¿verdad? Entonces Dios decidió usarlo a él aunque tuviera ese defecto. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que Dios nos va a levantar para usarnos en su debido tiempo, pero primero quiere enseñarnos quién es Él en nuestras vidas, quién es Él, qué es lo que Él busca de nosotros como creyentes, ¿verdad? El objetivo de estos videos también, aparte de presentarte a la persona de Cristo, es que renuncies a tu antigua manera de vivir. Un cristiano es aquel que lucha en contra de la corriente de este mundo. De hecho, la palabra cristiano se deriva en dos partes. Cristo, que significa ungido, y ano, que significa pequeño. O sea, relativamente somos pequeños ungidos, somos una partícula de célula del cuerpo de Jesús, una pequeña unción del cuerpo de Jesús. O sea, somos una pequeña célula ungida por parte de Jesús. Una pequeña célula ungida. Pero con esa pequeña célula ungida, por eso Jesús en determinado momento enseñó acerca del grano de mostaza, porque nosotros parecemos esa célula pequeña, pero a través de nuestra confianza en Él puede hacer, cuando el árbol de la semilla de mostaza crece, es enorme. Él puede hacer cosas enormes con esa pequeña célula. No sé si me entiendes. Esto no venía aparte del tema, pero como siempre Dios nos sorprende, ¿no? Dios quiere enseñarnos a ambos, ¿no? Vamos a orar para ir de lleno al tema, ¿verdad? Y que Dios tome el control de este tema, y que Él pueda abrirnos el entendimiento de nuestro corazón para que no desperdiciemos esta oportunidad, porque tenemos todavía oportunidad de arrepentirnos y de seguir al Señor, de convertirnos, ¿verdad? Nadie está, se puede decir que hecho un lado mientras
haya oportunidad de gracia. Cuando se termine la oportunidad de la gracia, entonces nos tendrá que costar nuestra propia vida reconocer a ese Cordero inmolado, a Jesucristo, ¿verdad? Porque relativamente vienen tiempos donde esto va a suceder, donde la gracia se va a acabar, donde el Espíritu Santo va a ser apartado juntamente con la iglesia y solamente va a quedar la palabra. Pero, ¿qué crees? El hombre inicuo que va a ocupar el lugar de Jesús en esta tierra, que es el anticristo, va a prohibir esta palabra, tanto virtual como en el libro. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Bueno, que la memorices, que la guardes en tu corazón. Por eso Dios está insistiendo en su palabra. Si te pones a leer todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, Jesús mismo lo dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Juan 14:15 me parece que es. El que me ama, guarda mis mandamientos. Vamos a orar, amados. ¿Qué te parece? Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que me estás dando de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a hacer la obra en la vida de todos o todas las personas que me están viendo a través de este video. Hay personas que vienen a buscarte a ti, Señor, para que tú los libertes de la condición de donde están, Señor. Vienen a buscarte a ti para que tú seas, Señor, el que los levantes una vez más y les des una nueva oportunidad, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, que es santa y poderosa para pudrir todo yugo de pecado, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de este momento y que te reveles en la vida de todos los que están viendo este video a través de tu palabra y a tu siervo, Señor. Te doy toda la gloria y la honra y te glorifico por cada vida que se transforme a tus caminos, Señor, y que reconozca que necesita a Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus vidas. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me estás dando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la clase 12, amados. Vamos a comenzar. La clase 2, como lo platicamos la semana pasada, el domingo pasado precisamente, se llama: no te harás imágenes de ningún ser creado por Dios y no te inclinarás ante ellas. ¿Cómo se llama el tema? No te harás imágenes de ningún ser creado por Dios y no te inclinarás ante ellas. Vamos a leer la porción en la cual vamos a centrar el mensaje, que es Éxodo 20. Vamos a Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Para los que no tienen conocimiento, ¿qué tiene diferencia un capítulo o un versículo? Bueno, un capítulo es la porción de un complemento de la palabra del Señor, y un versículo es el complemento del capítulo, ¿no? Son los pequeños párrafos, los números. Ejemplo, el capítulo 20 es toda la porción que trae el mandamiento que llega hasta aquí, hasta el capítulo 21. Pero un versículo es la porción de la porción, ¿no? Que son los numeritos que vienen desmenuzados ahí, ¿no? En los capítulos. Son las porciones pequeñas que va desglosando el capítulo, ¿no? Esa es la diferencia a un capítulo a un versículo, ¿no? El capítulo está compuesto por versículos, ya sea de 1 a 20 versículos, hasta 30, 40, 50 porciones, ¿no? Es una pequeña porción del capítulo, ¿no? Entonces, bueno, vayamos a Éxodo 20, capítulo 20,
versículo 5. Se me enredó la lengua, una disculpa, amados. Dice así: no te inclinarás ante a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Está hablando de las imágenes. Fuerte y celoso. Perdón, versículo 4. Perdón, una disculpa. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas o a ellas, ni las honrarás, dice el Señor, porque yo soy Jehová, tu Dios. Ahora sí, vayamos al otro. Dice: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí viene una promesa, dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es una promesa enorme, lo que acabamos de leer. Bueno, primeramente voy a dar los versículos de apoyo que tienen que ver con la referencia a los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos y no tendrás o no te harás de imágenes ni te inclinarás ante ellas. ¿Va? Los versículos son más o menos son bastantitos, porque la mayoría de la Biblia nos exhorta a no tener dioses ajenos y no formar imágenes de estos, ¿no? Y bueno, vamos a anotarlos. Vamos a empezar. Dice Éxodo 20:23, Primera de Corintios 6 del 9 al 10, Jeremías capítulo 10 versículo del 3 al 5, Deuteronomio 4:39, Primera de Corintios 10, 19, 20, Miqueas capítulo 5 versículo 13, Oseas capítulo 13 versículo 4, Romanos capítulo 1 versículo 22 y 23, Levíticos 19 versículo 4, Salmos. Este te recomiendo que lo leas con mucho detalle, este salmo, el 115, capítulo 115, versículo 4 al versículo 8. Este también, Deuteronomio, léelo, permite que el Espíritu Santo te revele de todos, pero toma la importancia de estos dos que te estoy comentando. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, Isaías capítulo 40, versículos 18 al 20, Levíticos 26:1 y finalmente Hechos 17, capítulo 29 y 30. Todos estos porciones bíblicas hablan acerca de la idolatría o de la prohibición de formar imágenes de Dios o de cualquier otro ser que haya creado Dios. Bueno, vamos, como es costumbre, vamos a desglosar lo que viene siendo versículo por versículo. Vamos a ver qué significa lo que Dios quiere decir: no te harás imágenes. El no te harás imágenes quiere decir que Dios prohíbe la creación de imágenes con su representación o de cualquier cosa creada por Él, ya que Él lo considera como una falta de respeto hacia su persona. Escucha, esto apunta hacia la idolatría, hechicería o santería. Uno de los versículos que te di, de hecho creo que es Primera de Corintios 10, capítulo 10, 19, 20 versículo, habla acerca de esto, de los idólatras que no heredarán el reino de Dios. Un idólatra es aquel que se va en pos de otro Dios, que destrona al Dios verdadero de su corazón y que pone a ese Dios pagano o a ese Dios incircunciso en sus corazones. Llámese sus sueños o llámese sus padres
o llámese cualquier otra cosa. No es malo obedecer a los padres, de hecho es un mandamiento que la mayoría de los jóvenes batallamos con él, la mayoría, ¿verdad? Pero es un mandamiento, pero Dios nos ordena a todos que Él está por encima de nuestros padres. Si Él nos ordena algo, como por ejemplo servirle o X o Y, nuestra prioridad debe ser siempre Dios. Entonces tú dirás, ¿cómo si Él escribió el mandamiento? Bueno, es que hay algunos padres que están en desacuerdo con Dios. De hecho lo vamos a ver ahorita en la porción más abajo. Hay muchos padres que están en desacuerdo con Dios. Hay demasiados. Y jalan a sus hijos para... Dios visita a sus hijos y se le manifiesta. Y los padres lo jalan y dicen, no, tú no vas a servir a ese Dios. O si sirves a este Dios te largas de esta casa, ¿no? Hemos visto muchos casos de estos. Que los hijos han preferido a Dios antes que sus padres. Y los están deshonrando, ¿no? Están poniendo o están dándole prioridad al llamado que Dios les está haciendo. Y Dios los va a bendecir como no tienes una idea, ¿verdad? Pero el trabajo de ellos es seguir honrándolos, respetando a sus padres, ¿verdad? Sin importar la decisión que tomaron, ¿no? De echarlo de su casa por creer en Dios, ¿no? Es un arma de dos filos, ¿no, hermanos? Pero bueno, esto quiere decir, es complicado el tema, porque Dios lo toma como algo, no lo toma como, sino lo ve como, lo ve de la forma que somos idólatras, que participamos en hechicería o en la santería, si nos armamos de imágenes y semejanzas, ¿no? Y Dios no se puede mezclar con el mal, lamentablemente. Dios es un Dios santo, santo. De hecho, la palabra dice, ser santo porque yo soy santo. En hebreo dice, la Biblia dice, que sin santidad no podemos ver a Dios, o nunca veremos a Dios. Nunca lo veremos sin santidad. La santidad es estar apartados para Dios. Dios nos aparta. Recuerden lo que les comenté en el video antepasado, en la clase 1, antes de que Dios entrara, el pueblo entrara a la tierra prometida, que era y cruzar por el desierto. El pueblo se tuvo que santificar. Dios los santificó, los purificó, los consagró, los santificó. Dios no puede usar a alguien inmundo. ¿Y sabes algo? Algo que Dios me ha estado enseñando y que he aprendido es que a eso vino Jesús acá. Jesús fue nuestra propiciación. ¿Qué significa esto? Bueno, fue el pago por nuestra redención. Eso significa propiciación. El pago de algo. Fue nuestra factura. ¿Y qué logró Cristo a través de esto? Demasiadas cosas, entre ellas dos cosas importantes: que obtuviéramos el perdón de Dios y que alcanzáramos la santidad. A través del sacrificio de Cristo, Dios nos perdona y nos santifica. ¿Para qué? Para poder entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra prometida que la Biblia habla? El cielo, el paraíso. Como lo comenté la semana, el Espíritu lo comentó a través de su siervo, el nuevo Edén. Dios creó el primer Edén con un hombre y con una mujer similar a Cristo, perfectos, pero tal parece que falló algo, y fue la desobediencia. El segundo Adán, que fue Cristo y es Cristo y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, vino a demostrarnos el modelo que Dios quería aquí en la tierra.
en todos los sentidos, como hijo, como servidor, como ministro, como amigo, en todos los sentidos, ¿no? Y es importante esto, amados, porque hay muchos de nosotros que no hemos entendido estos principios. Y hay algunos que están aprendiendo por primera vez estos principios, pero estamos en tiempo de dejarnos instruir una vez más por Dios. Si tú te has desviado del Señor, estamos a tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. La misma palabra dice que si Dios nos habla, no desperdiciemos la oportunidad de poder atender su voz y convertirnos. La Biblia dice también que el día de la salvación es hoy. No es mañana, no fue ayer, es hoy. Todos los días hay una oportunidad de salvación. ¿Por qué te estoy comentando esto, amados? Porque lo más importante de este video es que reconozcas, es aprender de los mandamientos del Señor, pero también es que reconozcamos que hemos pecado en contra de Dios, que en algún momento hemos formado alguna imagen, alguna semejanza, hemos adorado a otro Dios, hemos adorado las estatuas, ¿no? Por eso les dije que leyeran el Salmo 115, porque el Salmo 115 habla de todos los ídolos formados de madera, de barro, de hierro, de oro, de plata, lo que sea. Pero eran personas que ponían sus estatuas en sus casas y se olvidaron de ese Dios que está en los cielos y la tierra, que los sacó una vez de Egipto, que los sacó de ser esclavos. Se olvidaron de Él y siguieron esas estatuas y creyeron que eran esas estatuas los consecuentes, o los que hacían multiplicar sus graneros, sus tierras, todo lo que ellos tenían, sus alacenas, y tenían y honraban esas estatuas, ¿no? Es por eso que Dios nos exhorta y nos dice: hey, no te hagas imágenes, no me compares ante una calcomanía, ante una imagen, no me limites, porque yo soy el Dios todopoderoso, que soy omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ese Dios es el cual hoy te está llamando para servirle. Vamos a la parte que dice: no te inclinarás ante ellas. ¿Qué significa? Está prohibido por Dios crear ídolos o representaciones de cosas celestiales, terrenales, acuáticas, para adorarlos o venerarlos. ¿Qué significa la palabra adoración? Más que postrarnos, más que levantar nuestras manos, más que confiar en Dios, es obediencia, obedecer. La palabra adoración tiene que ver o está ligado con obedecer. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? O nos está exhortando. Es: no te inclinarás ante ellas, porque inclinando, la palabra inclinar significa a que no voy a obedecer a otra cosa, o esto es la prioridad de mi obediencia, no. Entonces, por eso Dios dice: no te inclinarás, no las obedecerás, para que entiendas la voz de Dios. No obedezcamos a las imágenes. De hecho, Dios quiere derribar todo ídolo, toda imagen y semejanza, o toda imagen que tengas en tu casa. No es porque yo te lo estoy pidiendo, ni porque todo amuleto que traigas, ¿verdad?, se respeta
Pero si quieres la bendición de ese Dios que te estoy compartiendo, el Dios de los cielos y la tierra, tienes que despojarte de todo esto, de todos los amuletos, de todas las imágenes que tienes, porque Dios no comparte su gloria con nadie más. Debemos de entender esto. ¿Y sabes cuál? ¿Sabes por qué Dios nos pide esto? Porque tu mentalidad va a ser, si sigues prosperando, si todo te sigue yendo bien, tu mentalidad va a ser, es que mi amuleto, es que la imagen es de San Cristófalas de, de Atenas, ¿no? Para no, es la que me da la suerte, ¿no? O la Virgen de Santa Macia, ¿no? Y no es esto, es el poder de Dios y la misericordia que Él te ha tenido y te ha guardado en todos los años de tu vida. Y nos cuesta mucho reconocer esto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia declara que en maldad me concibió mi madre. O sea, desde el vientre de nuestra madre fuimos separados por Dios, pero también el ADN del pecado está en nosotros. La maldad sigue estando dentro de nosotros. La maldad sigue estando dentro de mí, aunque conozco de Cristo. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque lo bueno que quería hacer no lo hacía, hacía lo malo, porque el pecado sigue viviendo dentro de nosotros. Pero hay una diferencia entre pecar y resbalar. Hay una practicar y pecar. No, perdón, lo dije mal, pero pecar y practicar. Hay una diferencia enorme. El pecar es resbalar, precisamente. Si tú te das cuenta, la mayoría de los hombres que fueron usados por Dios no cometieron el mismo pecado siempre. No estaban enviciados en el mismo pecado. Un ejemplo para los jóvenes. La mayoría de los jóvenes hoy en día tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o se masturban o se drogan, ¿no? Toman alcohol, están fumando, ¿no? ¿Qué es cortar con el pecado? Bueno, si tenías relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya no las vas a tener. Si te masturbabas, ya no te vas a masturbar. Si fumabas algún cigarro de marihuana, te metías cocaína o heroína o cristal o cualquier otro tipo de droga, ya no lo vas a hacer. Hay un corte, hay un antes y un después. Pero cuando practicas siempre esto, quiere decir que la verdad nunca estuvo en ti o que nunca ha estado en ti, ¿verdad? Esto quiere decir el Señor hoy, que nos cuidemos de nosotros mismos, porque estamos inclinados a buscar Él. Por eso Él está creando los mandamientos. ¿Sabes por qué creó los mandamientos? Lo comenté en la primera clase. Dios creó los mandamientos para protegernos, tanto de nosotros mismos como de los demás. Es un cerco de protección de parte de Dios para advertirnos de que no podemos hacer ciertas cosas, porque como seguimos siendo malos, la maldad abunda en nosotros. Es un recordatorio de parte de Dios: hey, no tengas dioses ajenos, hey, no te hagas imágenes ni te inclines ante ellas, hey, honra a tu padre y a tu madre, hey, no adulteres, hey, no codicies, hey, no guardarás el día de mi reposo, hey, no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera.
Por eso es que Dios nos marca el paso, el ritmo. Porque si fuera por nosotros, brother, haremos una revolución. Estaremos llenos de imágenes. Porque fuimos hechos para adorar, para obedecer a alguien. Entonces nosotros queremos echar nuestra mente a andar y queremos formar dioses ajenos. Por eso la mayoría del mundo, la mayoría de las religiones batallan en adorar al Dios verdadero. Porque su mente está volante, está volando en crear dioses falsos aquí. Y porque la maldad no les permite ver a ese Dios todopoderoso. ¿Por qué? Volvemos al punto, porque no hay santidad en sus vidas. Esto tiene mucho que ver con la santidad. Cuando tú te formas un Dios ajeno, es que has perdido la santidad del Dios todopoderoso. Que tú decidiste y yo decidí apartarme para hacer mis cosas. Lo que yo estoy diciendo es que cuando yo decido irme otra vez al mundo, yo le estoy diciendo a Dios, a mí no me interesa tu santidad, Dios. Yo quiero valerme por mí mismo. Me voy. Y Dios dice, va, adelante. Tienes libre albedrío. Solamente con una condición. Mi presencia no va a ir contigo. Híjole, mano. Te recomiendo que no hagas eso. No hagas cosas burdas, amados. Te recomiendo que hoy mismo te pongas a cuentas con Dios si has hecho esto. Si tienes alguna imagen y semejanza en tu casa, la deshagas. Entregues tu corazón al Dios verdadero. Porque vamos a ver lo siguiente, ¿no? Dice Dios, yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí hay un punto muy interesante. Cuando tú cometes una falta, un pecado, y estás cometiéndolo, hay veces que Dios te permite que sigas vivo para que veas que tus generaciones van a repetir ese patrón que tú cometiste. ¿Por qué? Porque esto significa que los hijos ven el ejemplo de los padres. Un ejemplo. Si ahorita yo no soy padre, ¿verdad? Pero me voy a poner de ejemplo para no poner a ningún otro padre, ¿no? Si yo como padre le enseño a mi hijo el que fumo, el que busco a otra mujer en lugar de su mamá y es un varón, el que me drogo, el que no dejo el pisto, el vicio, la cerveza, el bucana, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes que es lo que va a hacer mi hijo si lo está viendo? Lo mismo, va a repetir eso. Hay algunos casos que no. Hay algunos casos que los hijos decidan romper con esos patrones porque Dios los guarda. Pero Dios lo que nos está diciendo es que yo voy a permitir que tus hijos repitan lo que tú estás viviendo y haciendo para que tú veas la consecuencia de tus maldades, de tu desobediencia. Es lo que Dios está diciendo aquí, a través de que Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Cuando sea la cuarta generación, es cuando Dios se va a manifestar y posiblemente pueda hablarle a esa generación, ¿verdad? Pero hay una promesa que me rompe. En el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es una promesa que tienes que recibir en tu vida. Lo que quiere decir Dios aquí es que hago misericordia hasta 1000 generaciones.
Dios extiende su misericordia hasta 1000 generaciones para los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos, lo dijo Jesús. Entonces Jesús nos está guiando a ser bendecidos por 1000 generaciones. Jesús nos está exhortando a que quiere bendecirnos hasta 1000 generaciones, pero hay algo que se llama pecado en nuestra vida que nos impide, nuestra maldad, hacer lo que nosotros queramos. Pero Jesús envió a alguien que se llama el Consolador, que es el Espíritu Santo, y es su Espíritu mismo. Ese Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, perdón, es el que nos muestra y nos manifiesta a Cristo Jesús. Es el que nos lleva a la persona de Cristo Jesús, el que utiliza a cada uno de nosotros. Nosotros somos en estos tiempos como Juan el Bautista. Somos una voz que está clamando en el desierto para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mi deber como una voz en el desierto es presentarte a ese Mesías prometido, que ya vino, que ya se entregó, pero que en su próxima venida va a venir con poder y con gloria por su pueblo, por aquellas generaciones, como lo dice aquí en el versículo 6, que aman y guardan sus mandamientos. Yo te exhorto, amado, y te animo a que renuncies a toda clase de ídolo que tengas en tu corazón o en tu casa, porque Dios no va a tomar por inocente aquel que se entrega a otro ídolo, a otra imagen. De hecho, te quiero leer un último versículo. Este me llamó la atención. Es de Deuteronomio 27:15. Vayamos allá. Permítame tantito, amado. Ese me llamó la atención cuando lo leí, por eso te lo compartí. Y Dios también me estaba en la mía a través de ahí, ¿no? Permíteme, amado. Dije 27:15, ¿verdad? Bueno, es un poco fuerte la palabra que está expresando aquí Dios a su pueblo por medio de Moisés, pero dice Deuteronomio 27, versículo 15: maldito el hombre que hiciese escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano artícipe, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dijera amén. Escucha lo que Dios nos está diciendo aquí. Dios está maldiciendo a todo aquel que participe con las personas que forman un ídolo y que se van en pos de ese ídolo. Dios no quiere maldecir a nadie, amados, pero Él nos exhorta de tal manera para que entendamos la gravedad del asunto, para que entendamos el propósito de Dios es bendecirnos. De hecho, Él nos da a escoger la vida, nos da a escoger la bendición, pero como Él sabe que seguimos siendo malos, que solamente una pequeña parte de 6 o 8 billones de personas que habemos aquí en la tierra, una pequeña parte es la que le busca de un corazón sincero, si no es que el 1% o menos del 1% de la población. ¿Sabes?
Y hoy Dios quiere que reconozcas a Jesucristo como tu único Señor y tu Salvador. En Él, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente nos perdona, sino nos limpia de toda maldad, nos limpia de nuestros pecados. Lo que Dios nos quiere decir hoy, amados, es que todos los días tenemos que luchar contra nosotros mismos. Cada día que nos levantemos tenemos que luchar en aplicar los 10 mandamientos, en no hacernos dioses ajenos, en no tener imágenes, ni inclinarnos ante ellas. Porque hay mucha gente, amados, déjame decirte que en el momento de su desesperación, como Dios no le contesta sus oraciones y demás, se van en pos de algún brujo, de algún hechicero o de algún santero, y prefieren hacer esto en lugar de ser pacientes y esperar la respuesta del Señor. Por eso inicié diciendo que tiene mucho que ver con la santería, las imágenes, porque la mayoría de los santeros te dan una imagen, ¿no? Mira, guárdala en tu cartera y eso te va a dar suerte, eso te va a ayudar a amarrar a la persona que quieres enamorar, ¿no? O eso te va a ayudar a destruir a tus enemigos, ¿no? Dios nos está hablando más. Procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Yo le ruego a Dios que Cristo Jesús se manifieste en tu vida. El propósito de estos mandamientos es que todos los que miran este video o estos videos sea para edificación y para conocer a la persona de Cristo Jesús. Para nada más. Para que conozcan quién es ese Dios el cual los quiere rescatar de la tierra de Egipto. Así que, amados, no sé si algún día voy a comprarme una guitarra, primero Dios, y hoy vamos a tocar unos cánticos ahí en medio de la administración, ¿verdad? Si Dios lo quiere y Dios lo permite, ¿verdad? Pero ahorita que no hay, solamente tengo una pluma, un lápiz y la palabra y al Espíritu Santo acá. Hoy yo quiero orar por ti. Quiero orar por todas las personas que están viendo este video. Por todas las personas que el Señor va a abrir su entendimiento, va a tumbar la venda de sus ojos, las escamas de sus ojos, y los va a hacer entender. Va a ubicarlos de quiénes son ellos, quiénes somos nosotros. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser servidores primero. Tenemos que demostrar ser servidores. Cristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y seguirá siendo el Hijo de Dios. Pero Él nos mostró que lo primordial para ser el más grande en el cielo es servir a los demás, inclusive servir a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este tema? Reconocer a nuestro Dios verdadero. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? A través de Jesús. En Jesús podemos ver la plenitud del Padre. ¿De quién es el Padre? ¿Qué es lo que el Padre quiere para nosotros?
Jesús mismo lo dijo en su palabra. En el Evangelio de Juan dijo que nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, de Jesús, no de mí, de Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Todo, dijo Jesús les decía a los fariseos, si ustedes conocen a Dios, el Padre, me conocieran a mí, a Jesús. Lo conocieran a él. Los fariseos peleaban que ellos conocían al Dios Padre Todopoderoso. Pero Jesús los exhortaba y les decía, si conocen al Padre, sabrán quién soy yo. ¿No? Entonces, hay muchas religiones que están contrapunteadas con esto, que se parecen a los fariseos de los tiempos antiguos. Quieren acercarse al Padre sin conocer a Jesús, ¿verdad? Y Jesús es el único camino que puede llegar al cielo. La Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús. También la Biblia dice que hay un solo mediador entre el cielo y Dios, que es Jesucristo, hombre. Hay un solo camino, hay un solo hombre que puede unirnos al cielo, y es Jesús. Y fíjate que acaba de pasar la independencia de México, por eso el bigotito. Acaba de pasar la independencia de México, acabamos de gritar viva México, señores, la independencia, la libertad del pueblo mexicano, que ya no tenía que depender de ninguna nación, sino ahora es una nación totalmente independiente y ajena de todas las demás. Así Dios nos quiere que nos independicemos de cualquier otro Dios y que seamos nosotros con Él solamente. Hoy Dios te quiere injertar a su pueblo, que ya no dependas de Egipto. Quiere injertarte a su pueblo santo. Él te está haciendo la invitación, pero solamente es que tú aceptes esa invitación. ¿Sabes? Hay muchas doctrinas también dentro del cristianismo que enseñan que el hombre no tiene la libertad de escoger, sino que Dios nos escoge dentro del vientre de nuestra madre. Y yo creo firmemente que Dios nos separa, pero si nosotros no tuviéramos la oportunidad de escoger, entonces Él realmente fuera un Dios que está condenando al mundo, porque le quita la esperanza a muchas personas de no poder ser partícipes de su plan divino. Yo creo que Dios nos llama y nosotros somos los que nos apartamos y decidimos darle la espalda a Dios. Dios nos escoge en su infinita misericordia. Dios sabe lo que va a suceder. Él lo sabe. Por eso es que nos extiende su infinito perdón, misericordia. Podemos volver a decir, claro, Él tiene el poder para hacerlo, pero Él nunca nos va a obligar a algo que no queremos hacer. Nos va a orillar, claro, yo soy un testimonio de eso. Nos va a orillar. Si yo te contara, amado, hubo muchas veces que me intenté escapar, intenté irme a trabajar a muchos lados, intenté salirme de su gracia. ¿Y qué crees? Él me cerraba las puertas, me las sigue cerrando, pero es para su gloria y su honra, porque Él me tiene seleccionado para algo, ¿verdad? Él nos orilla a hacer su voluntad, pero eso fue porque yo decidí entregarle mi vida a Jesús. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, amado, es ahí
donde Él empieza a actuar y Él te marca. Y entonces ahí entra el que ya perteneces a su redil. Y Él prometió algo. Jesús prometió algo y quiero que lo escuches con atención. Una vez que nos entregamos a Cristo, Él jamás nos va a perder de su mano. Jamás. Jamás. Porque te has entregado a Él. Él nos tiene en su infinita misericordia. Él examina los corazones y ve quién realmente es un discípulo y quién realmente no. Pero cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él te tiene en su mano y jamás te va a perder. Jamás. Es por eso que yo le agradezco a Dios infinitamente que me ha estorbado como no tienes una idea. Le agradezco cada minuto de mi vida que me haya estorbado y que me haya guardado del mal. Le agradezco, amados, como no tienes una idea. Por eso es que te invito y te exhorto a que entregues tu vida al Señor. Porque entonces, si estás fuera de su protección o de su divinidad o de su presencia, ¿qué crees? El mal te va a hacer pedazos. Te va a hacer pedazos como no tienes una idea. Lo único que te puede prometer este mundo es un infierno seguro. Y en el infierno es la ausencia del Dios vivo. En el infierno no vas a sentir la presencia de Dios. Yo no te recomiendo que tomes la decisión de ir a ese lugar. Ese lugar solamente fue creado para todas las personas desobedientes. Y una persona desobediente es aquella que rechaza a Jesús. No seas desobediente, amado. Te exhorto a que tomes la mejor decisión. Vamos a orar, amados. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado, esta madrugada que tú nos has permitido vivir acá, esta experiencia, este tema que tú nos estás enseñando, amado Espíritu Santo. Le doy toda la gloria y la honra al Hijo de Dios, a ese Cordero inmolado y perfecto, al León de la tribu de Judá, al amado del cielo, a Jesucristo de Nazaret. Toda la gloria y toda la honra, y clamo a ti, Padre, para que toques el corazón de cada persona que está viendo este video, para que te pueda conocer. Abre su entendimiento, abre sus ojos, abre su corazón. Oh Dios, nos exhorta y nos dice por medio de su palabra: si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. No cierres tu corazón. Hoy nos dice el Señor esto. El día de salvación es hoy. Nosotros no sabemos si vamos a vivir mañana. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y creo firmemente, Señor, que estos videos o estas enseñanzas que tú me estás permitiendo hacer y transmitiendo semana con semana va a tocar las fibras y los corazones de todo hombre y mujer que está viendo este video, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra tiene poder y tiene el poder para convertir el corazón de piedra a un corazón de carne, Señor. Gracias. Si tú quieres, Señor, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que levantes de esa cama que está postrado a alguna persona, Padre, que quieras usar grandemente. Levántalo de esa cama, Señor. Ten misericordia de esas personas que están postradas en esas camas, Señor, en los hospitales, Señor. También ten misericordia de las personas que están en las prisiones, Padre, pagando su condena injusta o justamente, Señor. Te doy gracias y te pido también por el huérfano, la viuda y el pobre, Señor. Que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor.
La Biblia declara que tú eres el Padre de huérfanos y el defensor de viudas, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos. Exhorta a cada corazón que está siendo desobediente hasta el día de hoy, Señor. Transfórmalo y conviértelo a tus caminos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te bendigo y te alabo. Amén, Señor. Hoy te quiero comentar, amado, y te hago la cordial invitación. Yo me reúno en la congregación Cielo en Casa. Estamos ubicados acá en la colonia Unidad Satélite. Como mayor referencia, como lo dice nuestro pastor, estamos de la Maseca para adentro, ¿verdad? Y de hecho hay un nuevo proyecto que este mismo pastor, que es mi pastor terrenal, o es mi autoridad terrenal, va a abrir una nueva misión gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cielo Church, Tamaulipas, ¿no? Está ubicado a la altura del 10. No me sé la dirección como tal, pero está, me parece que enfrente del 10 o a la altura del 10, ¿no? Del lado izquierdo. Te invitamos y te hacemos la cordial invitación, vaya la redundancia, de que asistas a alguna de estas dos congregaciones para que puedas entender cuál es el plan perfecto de Dios en tu vida. Dios te bendiga, amados, y si no eres de acá de Tampico, Madero o Altamira, o te encuentres en alguna otra parte del estado de la República, te invito y te exhorto a que te unas o busques alguna congregación cerca de tu localidad. Pídele dirección al Espíritu Santo para que Él te muestre el camino. Él a cada uno de nosotros nos ha mostrado en donde tenemos que congregarnos, y Él lo seguirá haciendo, porque Él es nuestra guía y nuestro oportuno socorro. Él nos muestra y nos guía hacia la persona de Cristo Jesús. Es la misión del Espíritu Santo, llevarnos a la presencia de Cristo Jesús. Un saludo, Dios te bendiga. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere levantar del lugar de donde estás. Hay que aplicar cada uno de los mandamientos que hemos visto, y todo es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. A Él sea toda la gloria y la honra. Bendiciones. Te espero la próxima clase 3. El siguiente mandamiento está con ganas. Saludos.